jueza de garantía Cintia Lovera acaba de elevar a juicio oral y público la causa que afronta Héctor Iván Grau Arroyo, acusado de presunta lesión grave en la agresión que sufrió Benjamín Zapac el 6 de noviembre del año 2022 en el interior de una disco ubicada en Villamorra, en el barrio de Villamorra de Asunción. Recordemos que Benjamín Zapac sufrió graves lesiones en el rostro y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, inclusive para salvar, para que no quede con secuelas permanentes en la zona donde sufrió la agresión por parte de los acusados. En principio, Héctor Grau y Marcelo Fretes. Decimos acusados, Osvaldo, porque la fiscal María Alejandra Saboyán había planteado esta acusación. Sin embargo, ella fue recusada y en la audiencia preliminar que inició la semana pasada se presentó como agente interina la fiscal Carla Rojas, quien ratificó la acusación y tendió de juicio oral para Héctor Grau, pero planteó el sobreseimiento definitivo de Marcelo Fretes, argumentando que no había elementos para sostener una acusación en su contra. Lo llamativo ya de este pedido la semana pasada es que justo Marcelo Fretes integraba la lista para el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, una de Alejandro Velar, el hijo del senador Silvio Beto Ovelar. De alguna forma llamó la atención este planteamiento que el retiro de la acusación de este pedido de sobreseimiento definitivo para Marcelo Fretes. Pero ahora llama más la atención, Osvaldo. ¿Por qué? Porque al plantear este sobreseimiento definitivo, y esto resalta la jueza Cintia Lovera en su resolución, la propia fiscal Carla Rojas después le pide a la jueza de garantías que firme el trámite de oposición a lo que ella misma había solicitado. Entonces, lo que resuelve ahora la jueza Cintia Lovera es elevar a juicio oral y público la causa contra Héctor Grau, así como pidió el Ministerio Público y lo ratificó en la preliminar, pero plantea el trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal en relación al pedido que se hace sobre Marcelo Fretes. Entonces, uno va a juicio y el otro va a quedar a cargo de la Fiscalía General del Estado, que va a recibir este trámite que ahora imprime la jueza de garantía. Ahora, en lo de Marcelo Fretes, Carlos, que estaba explicando, la fiscal Carla Rojas le dice que le tiene que sobreseer, pero le da la posibilidad a la jueza, o le indica o le sugiere de que dé trámite de oposición, ¿así entendí? Así mismo, la propia resolución de la jueza dice eso en relación a lo que es la decisión sobre Marcelo Fretes. Y es allí que se cuestiona la propia jueza de garantías en su resolución. Primero le plantea el sobreseimiento definitivo, retira la acusación y plantea el sobreseimiento definitivo. Y en el mismo acto dice que le solicita a la jueza, pero le solicita que imprima el trámite de oposición al requerimiento que acabo de plantear. Y esto le dice la jueza, esto es una potestad exclusiva del juez penal, o sea, no tiene por qué una fiscal de las partes plantearle eso. La jueza ya sabe cuáles son las herramientas, cuáles son las herramientas legales que tiene para este tipo de planteamientos. Entonces, esa es una suerte de crítica que hace la jueza de garantías al imprimir el trámite de oposición que planteó la fiscal Carla Rojas en esta diligencia que acabó esta mañana. Pero qué extraño realmente todo esto. De hecho, Carlos, la situación, y vos que estuviste siguiendo el juicio procesalmente, te digo, llama la atención que pida sobreseimiento definitivo. Eso indica de que no pudieron probar nada contra Marcelo Fretes en esta causa. Y otra vez que le sugiera que dé trámite de oposición, es como que no está seguro de lo que está requiriendo. ¿Y qué dicen las partes de todo esto, Carlos, los otros abogados, por ejemplo? No, llama la atención dos cuestiones. Primero, en el caso de la fiscal, porque recordaba que la fiscal María Alejandra Saboyán, titular de esta causa, al plantear el requerimiento conclusivo, había acusado tanto a Héctor Fretes como tanto a Héctor Grau como a Marcelo Fretes. La fiscal titular de esta causa pidió que ambos vayan a juicio. María Alejandra Saboyán es recusada y en la audiencia preliminar se le asigna como interina a Carla Rojas, que ratifica la acusación en relación a Héctor Grau, pero en relación a Marcelo Fretes plantea el sobreseimiento definitivo. Sí. Y no contenta, por llamarlo de alguna forma, con ese retiro de la acusación, después le dice a la jueza, pero imprimir el trámite de oposición, por favor.
Esto queda a cargo ahora de la Fiscalía General del Estado, obviamente se remite y eso suele quedar a cargo de un fiscal adjunto o de la unidad penal para que resuelva este artículo 358. Y si me permitís, vamos a dar un poco de lectura de lo que indica justamente este artículo del Código Procesal Penal que hace referencia a la falta de acusación. Señala el artículo que cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura de juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. Así es que estas son las dos secciones que va a tener ahora la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el delito acusado, Carlos? ¿Cómo? ¿El delito acusado cuál es? Lesión grave. Lesión grave. Ya. Sí, señor. Carlos, vamos a estar ampliando esto en momentos justos por ABC Cardinal. Nosotros tenemos el programa a partir de las 20 horas. Y en minutos más ya lo van a tener todos los detalles también en www.abc.com.py. Gracias, Carlos Ortega, con la información de último momento. Se presentó acusación en el caso de Benjamín Zapac, un caso muy sonado porque ocurrió en una discoteca de Villamorra, Morgan Warehouse, el 6 de septiembre del año pasado, de 2022 para ser más preciso, ocurría este hecho. Y el Benjamín Zapac es hijo de un conocido dirigente de Cerro Porteño, fue presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapac. Entonces el caso trascendió obviamente a partir de una golpiza que sufrió este chico en la discoteca, en la referida discoteca. Involucró a jóvenes, 2 de ellos fueron identificados como los supuestos agresores. Estamos hablando de Héctor Grau y Marcelo Fretes. Pero al final, ¿qué dice Fiscalía? Solamente Héctor Grau es el responsable de ese hecho y él tiene que afrontar el juicio oral y público. Lo que estaba señalando Carlos con relación a Marcelo Fretes es una cuestión técnica también, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque traduciendo al común, vamos a decir todo lo que él estaba diciendo, la Fiscalía le dice a la jueza Cintia Lovera: Marcelo Fretes no tiene responsabilidad en todo esto, tiene que ser sobreseído. Pero a renglón seguido le indica, pero puede dar trámite de oposición si quiere. ¿Qué quiere decir trámite de oposición? Que la jueza puede tener alguna duda con relación al requerimiento fiscal y le pide al superior de la fiscal interviniente que dictamine. ¿Quién es el superior? Y es un fiscal adjunto, o hasta puede ser el mismo fiscal general del Estado. Pero si la fiscala que está interviniendo en la causa tiene certeza de lo que está pidiendo, ¿para qué le hace esa recomendación a la jueza? Ahí está el punto que llama la atención dentro de este sonado proceso que por una parte ya va a juicio oral y público y por otra parte se tiene que determinar o se debe determinar si el otro imputado en esta causa es sobreseído o finalmente cambia su requerimiento a Fiscalía y es acusado en la causa. De hecho, acá va a depender plenamente de lo que diga el Ministerio Público. Si el Ministerio Público se ratifica en instancias superiores acerca de lo requerido por la Fiscalía en fase preliminar, como la que nos acaba de comentar Carlos Ortega, entonces esa causa terminará para Marcelo Fretes. Si pide la rectificación o si rectifica el requerimiento del inferior, en este caso de la fiscal interviniente, la causa se elevará a juicio oral y público. Ya la jueza Cintia Lovera no tendrá posibilidad de tomar una decisión propia sin antes recibir el dictamen de la Fiscalía y sobre ese dictamen va a tener que basar su decisión. De este caso que, reiteramos, llegó a finalización de audiencia preliminar. La audiencia preliminar es un paso previo, es un filtro para lo que será un juicio oral y público, en donde sí, a partir de allí ya intervienen 3 jueces y a partir de ese momento también la situación queda a cargo de un tribunal de sentencia. Así es que esa es la situación o es la noticia de último momento que nos estaba compartiendo Carlos Ortega desde el Palacio de Justicia.